Bueno, la unidad 1 trata y tiene como título Jesús el Gran Maestro, y vamos a ver por qué el Gran Maestro. La vida de Jesús deja reflejada una identidad que llena todas las áreas, todas las expectativas del ser humano. Y uno de los escritores del Evangelio, San Mateo, el autor San Mateo nos va a presentar el ministerio del Señor Jesús, pero enfocado, caracterizado por tres aspectos. Mateo se encarga de describir la obra de Jesucristo como un gran maestro, es decir, transmite enseñanzas, en su ministerio dejó enseñanzas, pero también junto al ministerio de enseñanza, el Señor deja claro y deja bien asentado la predicación de las buenas nuevas. Se enfocó a las personas que lo rodeaban con palabras que traían al corazón de las personas el arrepentimiento, el perdón del pecado y comenzar una vida de relación con Dios. Pero también el Señor, junto a todas estas facetas de su ministerio, de enseñanza, de predicación de la palabra, también manifestó el poder del Espíritu Santo reflejado en sanidad, milagros y ver cómo cada uno de nosotros lo hemos leído o lo hemos recibido en la palabra del Señor. Entonces, esto es lo que describe Mateo, ¿no? Enseñanza, predicación, porque predicar es una cosa, enseñar es otra, y traer las manifestaciones del Señor es como fruto de creer y como fruto de enseñar y predicar. Es así que San Mateo lo describe en el capítulo 4, verso 23, creo que lo tienen allí asentado en su apunte, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando, ahí está la maestría, la pedagogía de Jesús, enseñando en las sinagogas de ellos. Las enseñanzas de Jesús eran en cierto lugar, en ciertos momentos, en ciertas ocasiones, con cierta gente, no era con un público en general. Y predicando el evangelio del reino, acá está, ¿no? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Entonces lo que se encarga de resaltar Mateo es más el aspecto de la enseñanza, del ministerio de enseñanza, porque dentro de todo lo que habló, aquellos discursos, que podemos decir discursos que el Señor emitió, Él hace uso de palabras, palabras que llevan a una profundidad, llevan a un significado tan profundo, y junto con este significado tan profundo que emiten sus palabras, él también es respaldado o refleja una autoridad que fue causa de asombrar a sus oyentes. Jesús causaba asombro. Mucho asombro entre sus oyentes, es decir, aquellos que eran de una casta de judíos preparados, doctos, como sacerdotes, como escribas, como fariseos, gente que fue nivelada mentalmente en instituciones, me refiero a escuelas del tiempo, del momento. Pero también Jesús transmitió y causó asombro en gente común, en gente de la vida cotidiana, también causaba gran admiración entre sus oyentes. Por eso allí en San Mateo capítulo 7, 28, dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Admiraba. Y bueno, esto es un poquito lo que nosotros vamos a tratar, el ministerio de Jesús enfocado hacia la enseñanza. Ahora, esta admiración que Jesús causaba entre sus oidores, lo hacían ver como el maestro, no un maestro más de entre tantos que había, sino el maestro por excelencia. Un maestro muy especial, aquel maestro que realmente daba gusto, prestarle atención,
causaba tanta impresión la enseñanza de Jesús que la gente es como que se olvidaba de sus problemas, se olvidaba de sus negocios, se olvidaba de sus compromisos y quedaba, por decir un término un poquito grosero, embobada con las enseñanzas del Señor. ¿Alguna vez quedó embobado por algo? ¿Sí? No estoy hablando de los muchachos cuando vieron por primera vez a la dama y que... Bueno, el corazón, me refiero al corazón, quedó totalmente impresionado y admirado por las enseñanzas de Jesús. Esta forma de transmitir los principios del reino de los cielos que Jesús tenía a través de la enseñanza, lo posicionaba, como dije anteriormente, no como un maestro más, sino no por su habilidad de elocuencia, no porque era un experto en homilética. ¿Vieron homilético? Todavía no. ¿No? Bueno. No lo calificaba como un hombre elocuente, sino que más bien lo que la gente veía, las personas cuando recibían sus enseñanzas, era como que se comenzaba a inaugurar un aspecto de la vida, comenzaba a verse algo nuevo en la vida que permitía, es decir, que las enseñanzas de Jesús reflejaban aquello que ponía al hombre, la figura del hombre, en relación con Dios, que el hombre comenzaría a vivir una relación con Dios, pero diferente a todo aquello que hasta ahora habían aprendido a través de las enseñanzas de las escuelas de los tiempos. Es decir, que Jesús reflejaba una maestría, pero una maestría que lo hacía ver un hombre conectado permanentemente con Dios. Y eso causaba mucha admiración. Mucha admiración. Es decir, Jesús reflejaba en las enseñanzas aquel modelo de hombre que tenía identidad de reino, que no era solamente hablar, sino que reflejaba esa identidad. Por eso, en San Juan capítulo 3, verso 2, vemos un personaje de la alta escuela de los fariseos, de los judíos, un señor llamado Nicodemo. Nicodemo dice que dice la Biblia en San Juan capítulo 3, verso 2, un hombre de los fariseos, un príncipe de la sinagoga, un príncipe, un hombre preparado intelectualmente en la alta maestría, en la alta escuela. Dice, vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, es la palabra que se usaba para decir maestro, pero un maestro con mayúscula, un maestro con sumo respeto, un maestro con admiración. Rabí, sabemos, dice, que has venido de Dios como maestro. Viniste de Dios, sí. Lo tuyo no ha engendrado de la escuela, de la universidad de los rabinos, ni de la escuela de los judíos de tal creencia, sino que has venido directamente de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Eso fue lo que lo impactó a Nicodemo. Y ustedes saben, bueno, que Jesús les habla allí a Nicodemo en base a esta declaración de la necesidad de nacer de nuevo. Pero a lo que apunto es que Jesús como maestro hacía ver que cabía la posibilidad de que el hombre viva una vida donde Dios se meta dentro de él. ¿Me siguen? Y eso no lo reflejaba ningún tipo de doctor ni de intelectual de aquellos días. Aquellos maestros que los judíos estaban acostumbrados a exponerse para aprender las verdades de Dios, solamente esos maestros hablaban de Dios, mencionaban a Dios, eran unos grandes expositores, hombres preparados, una elocuencia extraordinaria, pero no se veía Dios en esos maestros. Pero Jesús cuando enseñaba, no solamente hablaba, sino que reflejaba que Dios estaba dentro de él, que era Dios mismo enseñando a través de un hombre. Así que eso era uno de los aspectos de la admiración que causaba Jesús entre sus oyentes. Pero en paralelo a esto, los judíos de Jerusalén, al oír las enseñanzas de Jesús, también se maravillaban, pero no en el sentido anterior, en el sentido que le estoy mencionando, sino que podían concebir
podían entender, podían ver que cuando Jesús enseñaba, los labios del Maestro, los labios de Jesús, explicaban y traían todas esas profundidades del reino de Dios, y ellos decían, ¿cómo puede ser que este hombre hable con tanta magnitud, tanta autoridad, tanto poder, tanta profundidad? Y esa admiración que estos judíos intelectuales y doctos tenían como admiración hacia el Señor, no era por el hecho de cómo hablaba, sino por el hecho de que él no había pasado por las escuelas rabínicas de las grandes ciudades, como por ejemplo de Jerusalén. Por eso allí en San Juan 7:15 dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Es como que alguno por ahí se pone a hablar de leyes. ¿Y cómo puede saber leyes? ¿Viste? Nunca. No va a ser como ese. Yo tenía un amigo que un día me dice, bueno, sabés que yo pasé por la primaria, pasé por la secundaria y pasé por la universidad también. Qué bárbaro, le digo, qué lindo, qué intelectual, qué preparación, le digo. ¿Y de qué te recibiste? No, dije pasé, no dije que entré. Hay una diferencia. Entonces, estos judíos es como que se sentían un poquito perdonando el término, con bronca. Pero nosotros hemos ido a la universidad, por utilizar un término más apropiado a nuestra corda. Es como que hoy, ¿cómo puede ser que sepa de medicina y si no ha asistido a la universidad para aprender medicina? Y quizás su papá es médico y le enseña cosas y la saben. Un día, miren cómo son los dones del Espíritu Santo. Estaba en una iglesia, una reunión, y una hermana tenía una dolencia. Y viene un hermano, le dice, hermana, lo que usted tiene, y la hermana quedó ahí como pálida. Un día me tocó dar una clase, hace un tiempo, mucho tiempo atrás, una materia que se llama ética cristiana. Entonces en esa materia hablaba acerca de la relación entre los hermanos, cómo debe ser, cómo tratar los problemas, las tensiones, las diferencias. Entonces puse la analogía del cuerpo humano, las coyunturas, cómo se unen los huesos, la sinovia, toda la cuestión esa de los lubricantes, los huesos. Cuando termino la reunión me dice, pastor, ¿usted me podría dar un turno para hacerle una consulta? No soy médico, yo le digo. Podría haber cobrado algo, ¿no? En forma particular. Bueno, entonces esta pregunta que le hacen estos judíos a Jesús, ¿cómo sabes todas estas cosas si no has estudiado? Esta pregunta, ¿por qué nace? ¿Por qué surge de los judíos? Porque a Jesús nunca lo vieron estudiando en las escuelas rabínicas de enseñanza superior. Como Pablo, por ejemplo. Pablo era un hombre intelectualmente preparado en las escuelas de alto rango y alto nivel. Es como que usted se recibió en una carrera y después se fue a hacer un máster, se fue a hacer una carrera posgrado y trae todos esos honores, trae todo eso. Y a veces esa gente tiene muchos títulos, pero es título nomás. Y después, cuando tiene que tratar alguna cuestión y tiene que tratar algunas problemáticas de la vida, no se saben desenvolver porque se enfocaron tanto en los títulos y quieren lucir los títulos, pero realmente no transmiten vida. Entonces, esta cuestión de la admiración de aquellos judíos sobre Jesús era esta. ¿Cómo puede saber letras? Dice, letras se refería como si fuera un abogado, como un hombre que sabe dominar las leyes, pero no las leyes, por supuesto, de la sociedad, sino las leyes de Dios. Entonces nace porque nunca lo vieron sentado en un aula, nunca lo vieron sentado en una banca, nunca lo vieron allí. Y acuérdense que las enseñanzas en la antigüedad se transmitían de generación a generación de los padres hacia los hijos. El libro de Deuteronomio habla y dice justamente, y esto le hablarás y le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Se transmitía de esa forma las enseñanzas. En aquellos tiempos el sistema pedagógico no era para todos, era solamente para algunos exclusivos, que tenían nivel, que tenían dinero,
Y otros no, por cuestiones de sobre todo en la cultura oriental, los niños comienzan a trabajar con sus papis desde temprano. Por eso Jesús, en lugar de estar jugando, ahí mandándose mensajes de WhatsApp con sus amiguitos y jugando allí con los PlayStation, él estaba en el taller de su papá, en la carpintería, hasta los 30 años. Esa era la infancia de los niños de aquellos días. Y así se aprendía, se transmitían las enseñanzas, se transmitía el oficio, la profesión, pero también los principios de vida, los principios de la familia, los principios de la sociedad y los principios eternos, los principios de las leyes de Dios. Yo me imagino que José era un hombre que iba a la sinagoga, aprendía y eso lo transmitía a la familia, igualito que ahora. ¿Sí o no? Esa era la admiración de aquellos judíos. ¿Cómo puede ser saber tantas letras sin haber estudiado? Y en aquellos tiempos había muchas escuelas. Las escuelas que había en aquellos tiempos de Jesús eran escuelas pequeñitas, pequeños grupos que se juntaban en algún lugar público y había alguien que sabía, alguien que entendía, alguien que reflejaba, que transmitía una enseñanza y allí se juntaban y asistían y estaban 1 o 2 horas y el grupito se juntaba y les hablaban y después cada uno se iba a su casa. Y esas eran las escuelas más comunes, las escuelas más seculares, las escuelas más allí que la gente estaba acostumbrado a ver y no ir a un aula, asistir, seguir un programa bien organizado, un programa establecido. Y que se hace una investigación intelectual y se hace toda una exposición y una evaluación y una hipótesis de las leyes de Dios. No, eso no. Jesús no pasó por nada de eso. Ya vamos a ver por qué. Entonces, todos aquellos rabinos de los tiempos de Jesús, esos rabinos, esos maestros que se hacían ver como tales, porque eran maestros, porque así se los reconocían, eran el resultado de haber aprendido doctrinas, pero como fruto de una inversión intelectual que se transmitía por los ancianos o llamados doctores de la ley. Ustedes habrán leído en la Biblia, ¿no? Los doctores de la ley. Eran los top, por decir un término. Entonces estos doctores de la ley asistían a las escuelas, se los reconocían con honores, con una identidad un poquito allí aristocrática. Entonces estos doctores transmitían sus enseñanzas porque a través de las enseñanzas, los métodos de enseñanza de estos doctores de la ley se basaban en ciertos códigos que se transformaron en un lenguaje muy especial dentro de ciertos grupos de personas. De manera que alguno lo escuchaba hablar, decía. ¿Vio cuando usted va a un médico y le empieza a hablar y le habla todo en términos médicos y usted no sabe si se va a morir, no sabe si ya terminó, si está sano? Mi esposa tiene esa costumbre. Un día fuimos a un doctor y le dio una clase magistral del aparato digestivo. Terminó el médico, dice mi esposa, doctor, gracias por lo que usted me dice, pero ahora explíqueme todo de nuevo, pero en mi pensamiento, en mi forma de ser. Y se dio cuenta el médico, ¿no?, que quería destacarse y lucirse, como si fuera que estaba en una cátedra de anatomía, una cátedra de química orgánica, química inorgánica o de qué sé yo qué cosa. Entonces, bueno, se rió el médico y fue comprensivo y le dijo, no, lo que pasa es que usted tiene un problemita y esto, y esto, y esto. Ah, bueno, entonces no sabes qué te está pasando. Entonces estos doctores de la ley habían establecido una cierta... ¿Vio cuando usted va a un estudio de abogacía, un escribano y le hablan con todos esos términos? Usted no entiende ni un pepino. A eso me refiero con códigos. Estos doctores de la ley hablaban, enseñaban de tal forma que la gente es como que quedaba ahí como dicen ahora, tildados. Entonces estos códigos se transmitían con ciertos doctores, con ciertas personas, la aprendían algunos, de modo que de allí nace el término intérpretes de la ley. El intérprete de la ley. ¿Cuántas veces hemos leído en los evangelios, ¿no?, y que había un intérprete de la ley? Jesús utilizó muchas veces este recurso para hacerles preguntas a sus oidores.
¿Qué interpretas tú? ¿Cómo lo interpretas? Porque esa era la metodología intelectual de aquellos días de recibir una enseñanza, a través de interpretaciones. Ahora fíjense, Jesús, para hacer entender las cuestiones del reino, para poder hacer que el reino de los cielos pueda tener cabida en el corazón de la gente, no utiliza un método de interpretación, no utiliza códigos, sino él utiliza otro recurso que hace impactantes sus enseñanzas, que tienen profundidad y que llegan al corazón en la fibra más íntima de la gente, que mucha gente cae arrepentida, mucha gente que fue bendecida, fue beneficiada, fue sanada, fue librada, le quería seguir, quería adorarlo, quería estar a su lado. Nace una fuerte relación de gracia, de amor de esas personas por Jesús, porque Jesús no basaba sus enseñanzas ni su maestría en códigos, en interpretar, sino en algo muy diferente, que era revelación. La revelación. Y la revelación que Jesús transmitía en sus enseñanzas no era fruto de haber estudiado libros, comparado, analizado, hacer toda una cuestión allí de cuestiones de cómo piensa cómo esta corriente, cómo aquello con este tiempo, sino una relación directa con el corazón del Padre. Todo lo que Jesús recibía como revelación era por su relación de amor e intimidad con el Padre. Es decir, que Jesús lo que enseñaba lo recibía directamente del Padre que está en los cielos. Por eso, ¿qué debemos nosotros hacer? Todo esto que se nos está enseñando nos tiene que impulsar a depender ahora del corazón del Padre. Y que sobre esta palabra, estas enseñanzas, el Señor va a seguir agregando y añadiendo ahora su bendita y gloriosa revelación. Porque lo que cambia, lo que transforma, lo que hace que una vida haga un quiebre y comience una vida nueva, es la revelación de Jesucristo. Jesús le dijo un día a las personas: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. No es la verdad que uno conoce intelectualmente. Acá la palabra conocer es la palabra que se utiliza en el antiguo hebreo cuando la Biblia dice: y conoció Adán a su mujer Eva. Acá conocer se refiere a una relación que tiene como fruto después un hijo, una relación de amor, una relación entre los esposos, intimidad entre ellos. La verdad que nos hace libre, como fruto de una intimidad profunda con Dios, de modo que cuando esa palabra se te revela, quedas embarazado de una nueva vida que da lugar como fruto, identidad y carácter de Cristo en tu corazón. Entonces, ese es el propósito de la... Siento que hay ahí está, siento un clic, que se corta y se... Así que bueno, entonces Jesús no era un intérprete. ¿Vio que alguna vez usted le ha tocado escuchar a los traductores? Los traductores, en una oportunidad me invitan a traducir a una persona en cierto idioma. Le digo, no estoy todavía hábil, todavía me falta, no tengo capacidad para ello. Y me dice, bueno, pero inventá vos. Y si... Escuche, y el que me lo dijo era un pastor, ¿no? Y le digo yo, ¿y si sabe algo de nuestro idioma? Resulta que los intérpretes de la ley interpretaban, tomaban la ley, pero ellos después le daban su forma, le daban sus modismos conforme a la cultura, a la costumbre, conforme a la necesidad del tiempo. Y de ahí fueron inventándose costumbres de hombres y tradiciones. En Jesús les tiene que después un poquito refutar a los fariseos, los doctores de la ley, esta actitud. Ustedes invalidan la palabra porque siguen costumbres y tradiciones. Y se ocupan de hacer eso más fuerte que el verdadero sentido y esencia de las leyes que Dios les ha dado para tener vida y para vivir una vida que le agrade a Dios.
¿Mm? Y ocurre que a veces los intérpretes, por ahí, hay ciertos términos, palabras que no las entienden. Hablamos del intérprete de idioma, que está alguno escuchando que alguien está hablando en un idioma y está escuchando y de golpe una palabra no la percibe, pero él está rescatando la idea y transmite a los oyentes una interpretación de lo que el otro dijo, y muchas veces el solo hecho de cambiar una palabra cambia totalmente la frase. Esto es lo que hacían los rabinos de aquellos tiempos. Cambiaron el sentido de las leyes de Dios, porque ellos la interpretaban al gusto para manipular a la gente, para hacerla sentir mal, para hacerla sentir miserables, pecadores, para señalarlos, para condenarlos y acusarlos. Y de esa forma, bueno, a ver, vos tendrés que traerme 5 cabritos, 3 corderos, tendrés que traerme palomas, panes, y así ofrendar para que Dios te perdone. Y Jesús eso le indignaba. Un día entró al templo y los sacó, como el pastor Sergio dice, a los patadones. Porque se prestó para un manejo, un comercio dentro del templo. Y eso es lo que a Jesús le indignaba. Entonces las enseñanzas de Jesús realmente eran asombrosas. ¿Por qué? Porque no eran fruto de interpretación, sino de revelación. De una revelación. Porque conocía al Padre y transmitía lo que el Padre les enseñaba. Entonces, de allí que Jesús en muchas ocasiones dice, oísteis lo que fue dicho, es decir, lo que fue dicho por interpretación, mas yo os digo por revelación, le está diciendo. No es que Jesús está cambiando, sino que lo que está trayendo es una revelación, que ahora sí va a cambiar el enfoque de cómo la gente va a verlo a Dios. Bien, vamos bien hasta ahora, ¿entienden más o menos? ¿Les gusta, no les gusta? Si no les gusta, dígame, así me voy yo y me voy a tomar. Es que enseñar no es lo mismo que predicar. El método de enseñanza que Jesús utilizaba. Jesús comparte enseñanzas con sus discípulos. Y también hay ciertas enseñanzas que las comparte con la gente, y también hay enseñanzas que las dirige directamente hacia aquellos judíos intelectuales. Ahora, los métodos que Jesús utiliza para enseñar no son métodos innovadores. Lo que Jesús enseña, lo enseña con métodos que no son extraños para la cultura pedagógica de aquellos judíos. Esa metodología de enseñanza de Jesús estaba alineada con la forma en que aquellos judíos eran enseñados en las escuelas. Jesús no venía a romper las reglas de la pedagogía, sino que utilizaba esos canales porque es lo que la gente estaba acostumbrada, es lo que la gente realmente se habituaba. Ahora, si Jesús venía con un método innovador, un método raro, un método que sonaba algo muy, inmediatamente encontraría el rechazo de sus oyentes. Por eso él utilizaba un método de enseñanza que la gente ya estaba familiarizado con él, que lo eran a través de las escuelas. Entonces, Jesús fue muy sabio en esto. Transmitía estas enseñanzas siguiendo los métodos clásicos que los judíos utilizaban para enseñar. Por eso, caso contrario, se lo tomaría como una corriente pensante modernista nueva, y eso haría que Jesús sea visto con mala cara de parte de sus oyentes y sobre todo del Imperio Romano, porque traer una enseñanza totalmente rompiendo los esquemas de las leyes de la pedagogía de aquellos tiempos era un atentado contra la mentalidad de la gente. Se lo interpretaba y se lo tomaba como un revolucionario. Y aparecer un revolucionario en medio de una escena donde estaba el Imperio Romano, le iba a durar muy poco el tiempo la vida. Así que Jesús era muy sabio, dijo, no, yo no voy a hacerme aquel distinguido, no, voy a usar las leyes, todo lo que se usa dentro de las enseñanzas y de las leyes de la pedagogía, pero a través de este conducto, a través de este canal, voy a transmitir la revelación de Dios. Entonces, uno de los métodos clásicos que Jesús utilizaba para enseñar era la poesía hebraica. Ustedes el año que viene van a ver una materia que se llama libros poéticos.
Van a ver salmos, cantares, proverbios, y se van a reír y van a disfrutar porque van a tener con un profe que los va a hacer reír mucho con la poesía hebrea. No es hebreo, es cordobés como todos ustedes. Bueno, las doctrinas que Jesús enseñaba tomaban el curso de la poesía hebraica y toda esta técnica pedagógica hacía efectiva la enseñanza de Jesús. Es decir, la gente recibía la enseñanza de Jesús a través de un método pedagógico, pero a través de ese método la enseñanza era efectiva. ¿Me siguen? No el método, sino la enseñanza. Las palabras se hacían allí oír y sentir en el corazón de la gente. Ahora, este patrón poético de los hebreos no es basado en la rima de los versos como nuestra poesía. Ay, qué buen día, mañana viene mi tía. Eso, por ejemplo, es una rima. Sino que Jesús, la poesía hebrea consistía en una serie de estrofas y de versos que transmitían pensamientos, esos elementos que intervenían en la poesía, traían pensamientos, ideas, principios, y estos pensamientos y esta forma tienen el nombre que se conoce como paralelismo, un paralelo. Entonces, dentro de este paralelismo está el paralelismo sinónimo. ¿Qué es un sinónimo? Sinónimo, ¿qué es sinónimo? Algo que significa lo mismo, pero dicho con otra palabra. ¿Sí o no? Sinónimo. Entonces hay muchos paralelos sinónimos que Jesús utiliza para sus enseñanzas. Por ejemplo, en Isaías 1:3, allí tienen el ejemplo, que dice: Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Está diciendo lo mismo, pero está como que abundando en palabras, abundando en frases para decir lo mismo, porque a través de la repetición se grababa en el corazón de la gente las enseñanzas. Énfasis, exacto, se enfatizaba con el paralelismo sinónimo. Entonces, si no te entraba de una forma, te entraba de la otra forma, pero era lo mismo. Como un amigo decía, no es lo mismo palometa que meta palo, decía. Bueno, el Salmo 19, verso 1 y 2 también muestra el paralelismo sinónimo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, pero el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra al otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. Estos son los paralelos sinónimos. Después está el paralelo sintético. ¿Qué es un paralelo sintético? Es aquel pensamiento que se describe y que el segundo verso lo termina de completar, lo describe con mayor amplitud. Lo va desarrollando a través de distintos versos y el tema va tomando más allí precisión y más definición. A través de distintos versos, por ejemplo, tenemos el Salmo 131. ¿Alguien tiene el Salmo 131? ¿Qué dice el Salmo 131? Jehová, no se ha envanecido mi corazón y mis ojos se enaltecieron. Mire cómo va aumentando. Ni anduve en grandeza ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y ha callado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño detestado está mi alma. Esperan, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Es decir, va desarrollando una idea y cada vez la enriquece, la hace más grande, más linda, más hermosa, más interesante. Eso es un paralelismo sintético. El Salmo 24 también, 3 y 4. Salmo 24, 3 y 4. ¿Qué es lo que nos dice el Salmo? ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo?
te queda con la pregunta. Y si usted se queda con la pregunta, ay Señor, no sé quién. Como que está impreciso, como que no hay un parámetro que defina quién es el que puede subir. Pero el verso que sigue responde a la condición que hace quién puede estar en el monte de Jehová, subir y estar en la presencia del Señor. El limpio de manos, ¿se lavaron las manos hoy? No, no es eso. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Y si usted sigue leyendo, esta persona después logra allí un beneficio, recibirá la bendición de Jehová y la justicia del Dios de salvación. Este es el paralelismo sintético. Después está el paralelismo antitético. No es porque te pusieron la antitetánica, ¿no? Sino porque comienza con un verso y el verso que sigue expresa un pensamiento contrapuesto al primero. Por ejemplo, en San Mateo 7:17, todo buen árbol da buen frutos. Y todo árbol malo da malos frutos, o sea, el opuesto. El Salmo 73:26, mi carne y mi corazón desfallecen, pero ahora habla de lo contrario. Mi carne, dice, y mi corazón, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Primero que desfallece y después dice, no, cambiamos la situación. Hay otros tipos de paralelismos que algunos estudiosos han encontrado, pero con estos tres ya estamos suficientes. Ya pasamos al postre con estos tres. Bueno, otra de las técnicas de enseñanza que el Señor utilizaba era con los elementos de dichos concisos, penetrantes y a veces irónicos. A veces Jesús utilizaba la ironía. Y la ironía la utilizaba justamente para causar más bien una especie de ofensa a aquellos que lo querían poner en ridículo. Entonces, en una oportunidad Jesús señala y habla acerca de aquellos que se fijaban en los errores. ¿Eso es timbre? ¿No? ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué? ¿Es timbre? Bueno, cerramos con esto. ¿Qué es lo que es irónico? Irónico significa que Jesús a veces era allí agredido por aquellos doctores de la ley. Entonces Jesús quería allí un poquito como calmar las cosas, pero tocarle el corazón a ese. ¿Por qué mirás la paja en el ojo de tu hermano cuando en tu propio ojo no podés darte cuenta que tenés una viga? Y ahí está utilizando una ironía porque se refiere a una viga de la estructura del templo. ¿Y cómo se te va a meter una viga en el ojo? Imposible. Pero esta ironía justamente tenía ese propósito, de señalar y apuntar a aquellos acusadores hacia la gente, que estaban peor ellos que realmente el acusado. ¿Bien? ¿Sí? Claro, parábolas, pero justamente con una estructura de paralelos, de sinónimo, sintético y justamente antitéticos. ¿A ver? Bueno, queridos, que tenga feliz regreso a sus hogares, sus casas, y mañana será un nuevo día. El Señor les bendiga y gracias por toda la atención.